Buenos días a todos, me llamo Pablo García Varela, soy actualmente postdoctoral de la Universidad del País Vasco, concretamente estoy dentro del programa Margarita Salas, que cuenta con financiación de la Unión Europea, y hoy voy a presentar brevemente, porque al final, bueno, tenemos cerca de 10 minutos, entonces intentaré ser lo más sintético posible y bueno, al final intentar mostrar lo que yo creo que es más interesante a nivel oral de cara a la presentación para que otros profesores de universidad y también de secundaria que les pueda interesar este tema, pues lo pongan en práctica. Hoy voy a hablar del Zendog, ya voy a compartir pantalla para que podáis ver el PowerPoint. Lo voy a poner en pantalla completa, si es que me deja, porque hay a veces que, bueno, que, que digamos que cuando haces el cambio a pantalla completa tarda un poquito. Bueno, básicamente vengo a presentar el Zendog, que es una herramienta bastante útil para el estudio de la historia reciente de España. Para quien la conozca, el Zendog es el Centro Tecnológico del Consejo del Poder Judicial, es el organismo que se encarga de la publicación oficial de la jurisprudencia. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que toda la gestión de la información judicial se encarga de este organismo, que cuenta con un buscador en el cual se puede consultar toda la jurisprudencia, o prácticamente toda, al final no está toda, aproximadamente desde los años 70 hasta la actualidad. En los años 70 casi no vamos a encontrar jurisprudencia digitalizada, pero sí que a partir de los años 80, mediados y ya en principios ya podemos encontrar bastante material. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos consultar material judicial de todo este periodo, que evidentemente es una fuente escrita compleja, pero es muy útil puesto que representa la verdad judicial obtenida por los tribunales y para estudiar determinados eventos de la historia de España o fenómenos sociales, pues es realmente útil y está infrautilizada porque si echamos un vistazo a artículos de historia contemporánea recientes, vamos a ver que prácticamente no hay citas de fuentes judiciales en lo que se refiere a este periodo. Por tanto, es una fuente de primer orden para contrastar información bibliográfica y también, por ejemplo, información que sale en los medios de comunicación. Partiendo de esta base, pues yo creo que sería interesante que los alumnos de la universidad en la que estoy actualmente dando clase, pues que bueno, que conociesen esta herramienta para poder utilizarla en futuras investigaciones que hagan o en su trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster. Entonces, básicamente, bueno, esto es una explicación, al final, esto ya es más técnico, lo podéis detener un momento. Explico un poquito pues, los tribunales a los que se tiene acceso, hay de Audiencia Nacional, Tribunal Provincial, es decir, no me voy a meter mucho esto en a fondo porque creo que lo voy a explicar con más detalle en el capítulo del libro. Y básicamente yo lo que les propuse al alumnado fue hacer, alumnado universitario, en la primera clase realicé una guía para saber cómo se utiliza este buscador, porque no es sencillo, así de primeras, y introducir la actividad, que básicamente es, ellos tendrían que hacer una serie de búsquedas de resoluciones judiciales de casos importantes relacionados con el terrorismo, el 11M o el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, narcotráfico, el caso Nécora y otros ejemplos que, por ejemplo, les había puesto Rumasa este año, no Nueva Rumasa. Entonces, es un ejemplo simple de aprendizaje por proyectos para fomentar un poco el desarrollo de competencias históricas y metodológicas para la investigación. Lo interesante es que al final les doy esa opción de poder conocer esta herramienta y que la pueden utilizar a la hora de realizar sus investigaciones. En cuanto a la guía de uso, quizás la parte que me voy a detener más porque creo que es la más interesante para aquellos que estén siguiendo la ponencia, porque bueno, no es una herramienta fácil de utilizar. Como veis, hay diferentes pestañas: jurisdicción, tipo de resolución, tipo de órgano, sección, localización. Es decir, al final puedes limitar bastante la búsqueda por el tipo de, por ejemplo, resolución que estás buscando, si es de tipo penal, si es de tipo contencioso administrativo, es decir, en función un poquito de pensando lo que estás buscando, pues ya por ahí puedes limitar un poquito la búsqueda. Luego también por tribunales, pues ya puedes ir cortando. Por ejemplo, si es una sentencia por terrorismo, pues al final es la Audiencia Nacional quien le compete este tema. Entonces, bueno, si ya sabes las competencias de cada uno de los tribunales, pues limitar un poquito la búsqueda. Y luego, cierto que el número de resolución y el número de recursos es difícil tenerlo. Entonces, lo más fácil al final para limitar las búsquedas es tanto la fecha de la resolución como la búsqueda por texto libre, partiendo de la base de que los textos están bueno, que básicamente lo que se hace es que se cambian los nombres, se cambian algunos elementos importantes para
por la Ley de Protección de Datos. Entonces, bueno, hay que jugar un poquito con algunos datos previos que tengamos sobre la investigación que estamos realizando para encontrar lo que queremos. Entonces, bueno, como veis no es fácil y al final esto es un acierta y error que para el alumnado le resulta entretenido porque al final en principio pues se encuentran de todo y luego ya empiezan a saber un poquito cómo limitar esas búsquedas. Y luego, bueno, el caso práctico, se había puesto el atentado de ETA de Plaza de República Dominicana en Madrid. Entonces, básicamente, a partir de limitar la fecha, poner Plaza Dominicana y ETA, porque ETA, por ejemplo, como tal, la ley de protección de datos no le afecta, el tipo de sentencias, la jurisdicción penal, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, pueden buscar las sentencias, que estas dos serían las que nos interesarían. Y luego las conclusiones. Pues bueno, básicamente esto es una herramienta que es muy útil que el alumnado conozca, especialmente los de historia contemporánea, porque al final les permite conocer una fuente más que tiene sumo detalle, porque al final tenemos que pensar que sentencias, sumarios y resoluciones nos permite contrastar el relato de los hechos de los medios de comunicación y de las fuentes orales. Además, teniendo en cuenta que todos estos elementos que aparecen en las resoluciones son por las pruebas aportadas por la Fiscalía y los abogados. Entonces, es una fuente con una riqueza y con un matiz de detalles que es difícil encontrar en algunos casos. Entonces, bueno, básicamente esto sería lo que quería compartir hoy. Como veis, lo he intentado hacer bastante breve y bueno, espero que a aquellos profesores que les pueda resultar interesante esta herramienta, pues que le saquen partido. Y muchas gracias, espero que nos veamos en algún congreso de tipo presencial.